anticipada, tienen que reunir ciertas características para que el juez las pueda autorizar, ¿verdad? ¿Quién se recuerda de esas características de esas diligencias para que el juez las pueda autorizar? ¿Qué decíamos hace 8 días? Pues prácticamente tendrían que ser objetivas, legales, útiles, pertinentes, no abundantes. Sí, eso, pero eso si nos vamos a cuáles son las características o los requisitos de los medios de investigación, ¿no? Pero si nos vamos a una diligencia en calidad de prueba anticipada, ¿qué requisitos debe de reunir, ¿no? Porque no toda diligencia que se solicite al juez contralor se efectúe en calidad de prueba anticipada, las va a autorizar, ¿verdad? Y hasta lo mencionábamos como ejemplo de decir, bueno, si estuviéramos en un examen o para un examen, se preguntaría cuáles son las características de las diligencias en calidad de prueba anticipada, ¿verdad? Los actos, Giovanni, los actos definitivos e irreproducibles en debate. que se le consideran como actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio, porque se piensa, ¿no? Por eso es que el juez también llega a autorizarlas, en que se piensa que si ese proceso llega hasta la etapa de juicio o la etapa de debate, la persona que esté amenazada posiblemente ya no va a estar en el país porque lo abandonó, ¿no? O en otro de los casos, hasta el extremo puede ser, ¿verdad? De que esta persona amenazada a consecuencia de eso mismo, pues hayan terminado con su vida, ¿verdad? Buenos días, Entonces, licenciado. ¿qué tal, ¿Podría Roxana? ser Buenos también días. como un ejemplo una persona que enferma o que fue amenazada por un hecho que ya pasó? Sí, exactamente, exactamente. Fíjense que cuando una persona está gravemente por enfermedad natural o por enfermedad de accidente o de un hecho violento, cuando alguien queda, como dicen, queda para contarlo, queda con vida, lo primero que se hace es a esa persona es entrevistarla para saber qué información tiene, porque si tiene información importante y esa persona puede expresarse, posiblemente sea necesario escucharle su declaración en calidad de prueba anticipada, ¿no? ¿Y por qué se hace? Porque se piensa de que esta persona corre riesgo su vida a consecuencia de esas mismas lesiones que tenga, ¿no? Por eso es que se dice que las características de las diligencias, de toda diligencia en calidad de prueba anticipada es que sea como un acto definitivo e irreproducible en la etapa del juicio, pero por esas razones, hermanos. Entonces, hay situaciones importantes dentro de la etapa preparatoria que es importante que a ustedes no se les olvide, como estos requisitos de las diligencias en calidad de prueba anticipada, los requisitos que deben de reunir los medios de investigación que se proponen y también tener presente, ¿verdad?, que los sujetos procesales ofrecen o proponen medios de investigación hacia el fiscal a cargo de esa investigación únicamente en la etapa preparatoria del proceso penal, ¿verdad? Acá la función también del creyente, ¿verdad? Del creyente en que tenga bien claro en que si quiere ser parte de un proceso penal, tiene que solicitar su intervención antes de que se haya formulado el acto conclusivo por parte del fiscal, ¿no? Eso como un pequeño recordatorio para lo que hace 8 días platicábamos, ¿no? Pero ya enfocado dentro de lo establecido para el día de hoy, decíamos, finalizada la etapa preparatoria del proceso penal, el fiscal tiene que analizar la información que tiene de esa carpeta ministerial y a consecuencia de ello,
formular su acto conclusivo que corresponda, que él pueda acreditarle al juez el por qué formula cada uno de esos actos, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos a establecer cuáles son los actos conclusivos que el fiscal puede formular, ahí tal vez ustedes se recuerdan que en varias ocasiones ya hemos dicho, ¿no?, los actos conclusivos que el fiscal puede formular al finalizar la etapa preparatoria son en dos clasificaciones, ¿no? Unas que se le denominan como normales de finalizar la etapa preparatoria, otras que son anormales, ¿verdad? Dentro de las formas normales de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal, tenemos 6 formas normales de finalizarla, ¿verdad? Acusación, sobreseimiento, clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado, la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección y la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargo, ¿no? Dentro de las formas normales que nosotros tenemos, pueden haber posibilidades de que sean 6, ¿verdad? 6, dependiendo cada carpeta ministerial, posiblemente así sea cada uno de los actos conclusivos que el fiscal formula, ¿no? También tenemos una segunda clasificación que son anormales. ¿Y cuáles son esos actos anormales que pueden ser parte de finalizar la etapa preparatoria? Roxana. Sí, licenciado. Las anormales sería criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional, desestimación y archivo. Muy bien, me parece. Giovanni. Tengo los mismos criterios de oportunidad, Ajá. comisión, suspensión condicional y archivo. Ajá. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia entre una forma normal y una forma anormal, ¿no?, de finalizar la etapa preparatoria? ¿Cuál es la diferencia de uno a otro acto conclusivo? Emerson. Tal vez porque las normales están escritas en la ley, licenciado, y las como normales, digamos, y las otras pues también están escritas, pero se consideran anormales. Puede ser redundante. Sí, pero en La sí. diferencia, perdón, Ajá, dígame. la diferencia está en que las normales pasan a través de un debate y un juicio, ¿verdad? En cambio, las anormales no llegan a eso, sino que es como que se evita todo ese procedimiento, ¿verdad? Ajá. ¿Quién más? ¿Alguien más? Lic, perdone, podría ser también si la diferencia es que el Ministerio Público logre recabar todas las pruebas para determinar si se lleva a juicio o no al sindicado. Puede ser que en parte dependa de los medios de investigación que tiene, y aparte de ello, pues
para qué le sirve cada uno de esos medios de investigación, porque de eso posiblemente va a depender cuál es el acto conclusivo que tengan. Pero también depende también de la gravedad de cada uno de los hechos que se le estén atribuyendo a una persona, de eso depende, ¿verdad? Pero hay algo más de fondo, hay algo más importante en que ustedes comprendan por qué a unos se les llama normales y por qué a otros anormales, ¿no? ¿Hay alguien más? Miren, decimos nosotros, ¿no? Dentro de las formas normales, ya decimos, tenemos acusación, sobreseimiento, clausura provisional, acusación por el procedimiento abreviado, la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección y la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? Ya Roxana y Giovanni mencionaban cuáles son esas formas anormales. Criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el mismo archivo. Esos son los dos grupos de actos conclusivos que pueden formularse a consecuencia de haber finalizado una etapa preparatoria de un proceso penal. Pero, ¿cuáles son realmente las diferencias que hay entre cada una de ellas? Y miren, aquí tenemos unas diferencias, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Las normales. Las normales, la primera diferencia es que terminan con un auto o sentencia que le ponen fin en forma definitiva al proceso penal. ¿Qué es la acusación? ¿Qué es el sobreseimiento? ¿Qué es una clausura provisional? ¿Qué es una acusación por el procedimiento especial abreviado? ¿Qué es una acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos? ¿Y qué es una acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección? Ustedes se ponen a analizar cada una de ellas y todas terminan con un auto o con una sentencia. Solo miremos el recorrido o el trámite de un escrito o acto conclusivo de acusación, ¿verdad? Cuando a consecuencia de haber finalizado la etapa preparatoria, viene el fiscal, analiza los medios de investigación y dice, bueno, estos hechos que se le imputan a la persona, con estos medios de investigación, tengo la probabilidad de que un juicio o en un debate pueda yo probarle al juez que conozca del caso que esta persona sí tiene responsabilidad en los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Es a consecuencia de ello que formulo el acto conclusivo de acusación, ¿no? Llego a la audiencia de la etapa intermedia, esa audiencia de etapa intermedia que viene ya señalada desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Cuando se discute en la audiencia de etapa intermedia,
Luego de la intervención de cada uno de los sujetos procesales, viene el juez y al resolver, admite la acusación con los mismos hechos que contiene el escrito de acusación, sin ninguna modificación a esos hechos, admite ese escrito y a consecuencia de la admisión, emite el auto de apertura a juicio. Con ese auto de apertura a juicio, también convoca a los sujetos procesales a los 3 días siguientes a ofrecer medios de prueba, medios de investigación, para que se desarrollen o se diligencien en la etapa de juicio. Llegando a la etapa del juicio, va a haber una sentencia. No importa si esta es condenatoria o es absolutoria, pero hay una sentencia. Entonces, si esa sentencia pues es objeto de recursos, tendrá que agotarse los medios de impugnación para esperar que esté firme. Si nadie impugna esa sentencia, al quedar firme, va a la fase de ejecución a ejecutarse en la forma en que la sentencia se haya emitido. Entonces, estamos ante una forma normal de finalizar y tramitar todo el proceso penal en contra de una persona. Terminó con sentencia. Si hacemos la comparación con el siguiente acto conclusivo normal, es el sobreseimiento. En el sobreseimiento, llegando a la audiencia de la etapa intermedia, imaginemos que todo fuera normal. En la audiencia de etapa intermedia se pronuncian los sujetos procesales, el juez al resolver decide admitir el acto conclusivo de sobreseimiento formulado por el fiscal y como todos estaban de acuerdo, nadie impugnó ese auto, ¿no? Al estar firme, ese auto que resolvió el sobreseimiento tiene los mismos efectos que una sentencia, produce efectos de cosa juzgada, entonces, proceso terminado, ¿no? Pero termina el proceso, ¿no? Si nos vamos al siguiente acto conclusivo normal, es clausura provisional, ¿no? ¿Quién me indica o quién me dice por qué se formula un acto conclusivo de clausura provisional? ¿Quién me lo dice? Andrea. Hola, Carlita, buenos días. Cuando el Ministerio Público ya no tiene las pruebas suficientes para acusar al sindicado y llevarlo a juicio, ¿Lee? Sí, bueno, en parte sí, ahí vamos a llegar allí, ¿no? Carlita Vargas, Hola, Lick. buenos Sí, días. algo parecido va a ser cuando las pruebas son insuficientes para pedir un juicio. Ajá, ¿y qué más? Em, y cuando existen como hay una expectativa para incorporar nuevos elementos de convicción. Ajá, ahí estamos mejorando, ¿no? Ahí estamos mejorando. ¿Quién más? Cuando se agota el plazo, pero los medios de investigación están terminados, están por incorporarse. Exacto, exacto. Fíjense que cuando el fiscal a cargo de una carpeta ministerial se le termina el plazo que se le concedió para desarrollar los medios de investigación, él analiza si todos los que desarrolló e incorporó a esa carpeta ministerial son los necesarios, ¿no? Si únicamente se le agotó el plazo que el juez le otorgó para desarrollar la investigación, pero aún le faltan medios de investigación que incorporar,
y él los considera fundamental porque con los que tiene, él considera que son insuficientes para probar el hecho descrito, no puede formular acusación por eso, ¿no? Tampoco puede pedir el sobreseimiento porque faltan medios de investigación que incorporar y tampoco sabe qué expectativa va a tener ya con esos nuevos medios de investigación, ¿no? A consecuencia de haberse agotado el plazo para desarrollar la investigación, pero no haber recabado e incorporado todos los medios de investigación, es que puede venir la posibilidad de que el fiscal formule la solicitud de clausura provisional, ¿no? En esa solicitud de clausura provisional, el fiscal le va a indicar al juez, ¿no?, cuáles son las razones o motivos para solicitar la clausura provisional. En alguno de las partes de ese escrito de clausura provisional, posiblemente le indique, ¿no?, al señor fulano tal se le inició proceso penal por estos hechos, ¿no? En audiencia de tal fecha se emitió el auto de procesamiento, se fijó el plazo de 3 meses para agotar la investigación, se desarrollaron las diligencias durante ese plazo, pero aún no se concluyen en virtud de que faltan medios de investigación que incorporar, siendo los mismos los siguientes. Le menciona cuáles son los medios de investigación pendientes de incorporar y por lo cual le solicita como acto conclusivo que se autorice la clausura provisional, que se establezca plazo para desarrollar o incorporar esos medios de investigación pendientes y se señale también día para la presentación del nuevo acto conclusivo, así como el día y hora para discutirse ese nuevo acto conclusivo, ¿no? Por eso es que puede darse la solicitud de esta forma por parte del fiscal, ¿no? Si el juez en la audiencia de etapa intermedia está de acuerdo con el fiscal y los demás sujetos procesales también están de acuerdo, emite el auto de clausura provisional donde señala cuáles son las diligencias pendientes de incorporar, cuándo el fiscal debe formular el nuevo acto conclusivo y cuándo se debe de discutir ese nuevo acto conclusivo, ¿no? Ese auto, una vez firme, tiene como efecto el dejar sin efecto, valga la redundancia, las medidas de coerción que tiene la persona, en virtud de que se puede renovar hasta que se desarrolle la nueva audiencia, ¿no? Si en esta nueva audiencia el fiscal formuló un acto conclusivo distinto y se emite el auto de apertura a juicio, posiblemente se vuelvan a imponer las medidas de coerción en contra de esa persona para volverse a continuar el proceso penal, ¿no? Entonces termina con un auto que, aunque no le pone fin en forma definitiva, por ese momento de suspensión provisional del proceso, y únicamente hacen cesar medidas de coerción, ¿no? Eso es en cuanto a la clausura provisional, ¿no? Si nos vamos a analizar el siguiente acto conclusivo, que es la acusación mediante el procedimiento especial abreviado, una vez formulado el acto conclusivo de acusación mediante el procedimiento especial abreviado y llegar a la audiencia de etapa intermedia, si el juez está de acuerdo con la petición fiscal, también los otros sujetos procesales, allí puede terminarse el proceso con la emisión de una sentencia, ¿verdad? No importa la pena, pero
va a haber una sentencia por estar de acuerdo los sujetos procesales con ese acto conclusivo, ¿no? Entonces, por eso es que está dentro de la clasificación de normal, ¿no? Cuando nos vamos a la acusación mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos, si en ese momento de la etapa intermedia hay alguna petición para conocerse en esa vía especial de aceptación de cargos, se formula la acusación, se discute y una vez aprobada por parte del juez, puede emitir una sentencia en contra de la persona. No nos enfocamos en cuáles son las penas o cuál es el delito o los hechos, pero a donde vamos es que puede finalizar con una sentencia, ¿no? Y con la otra salida normal, que es la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, acá lo que sucede es, ¿por qué se da ese tipo de petición, no? Porque posiblemente durante la investigación se dieron cuenta de que sí existe un hecho, que al momento de la comisión de ese hecho por parte de la persona procesada, su estado de salud no era el correcto, ¿verdad? Estaba en una situación de inimputable, ¿verdad? De hecho, la persona sigue siendo inimputable porque está enfermo mentalmente. Y por la existencia de esos hechos, por la sindicación a esta persona, puede darse la acusación de esa naturaleza, ¿verdad? Y al momento de admitirse la acusación para la aplicación de ese tipo de medida, tendrá que subir a un tribunal donde el tribunal, luego de discutir esos hechos que se le atribuyen a esa persona inimputable, puede emitir también una sentencia, ¿verdad? Una sentencia en donde pueda ordenarse el internamiento de la persona procesada en un centro psiquiátrico, hospital de salud mental o una libertad vigilada a cargo de personas como recursos que se hagan cargo de esa persona procesada, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que al analizar cada uno de esos actos, ahí está la razón o el motivo para decir por qué son normales, ¿no? ¿Por qué son normales? Porque una vez discutidos y analizados, pueden finalizar con un auto o una sentencia que le pone fin al proceso penal, ¿no? ¿Cómo estamos con esta parte? ¿Lo comprenden? Roxana. La duda que me surge es, pero quien lleva a cabo esta finalización es el Ministerio Público o el fiscal. Como acto conclusivo, sí. Sí, como acto conclusivo. Recordemos que todos los actos conclusivos, según la investigación, van a ser a cargo del fiscal, ¿no? Es el fiscal quien, de acuerdo a esos medios de investigación que tiene, de acuerdo al análisis de cada uno de ellos, va a formular ese acto conclusivo, ¿no? Es el fiscal, nadie más, Sí, ¿no? Esa duda tenía, gracias. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Licenciado, pero dígame, perdón. Giovanni. Dígame, Giovanni, no tenga pena. Lo que decía la compañera también, pero lo que entiendo también es aquí donde el juez se aplica. O sea, el fiscal es el que solicita, pero el juez tiene que emitir una sentencia. Exactamente, ¿no? El fiscal es el que formula o solicita el acto conclusivo, ¿no? Ese acto conclusivo se discute en la audiencia de etapa intermedia. Quien tiene que resolver en esa audiencia de etapa intermedia para decidir si admite la solicitud fiscal o no es el juez, ¿verdad?
solamente como procedimiento, licenciado, no importando si es condenatoria o absolutoria. Ahí dependiendo, sí, imaginemos que es una acusación mediante el procedimiento especial abreviado. De acuerdo al procedimiento especial debe de cumplirse ciertos requisitos, ¿no? E inclusive, aunque se haya admitido ese procedimiento especial abreviado como requisito por parte del procesado y el defensor, esa vía especial, él haya admitido los hechos, pero los medios de investigación que tiene son insuficientes para aplicar una condena, aún de esa forma el juez puede emitir una sentencia que puede ser absolutoria, ¿no? Aunque la mayoría de sentencias que uno mira en aplicación de ese procedimiento especial son condenatorias, pero la resuelve el juez en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Esa audiencia de etapa intermedia que no recordemos que viene señalada desde mucho tiempo antes. ¿De cuándo es ese tiempo antes de esa audiencia que viene señalada? Andrea. Andrea. Emerson. Carla. Sí, bueno. Ah, no me escucha. Sí, presente, presente. Ajá. Preguntaba, ¿verdad? La audiencia que llegamos a la audiencia de etapa intermedia, ¿verdad? No importando qué acto conclusivo se vaya a discutir, ¿verdad? Pero esa audiencia de etapa intermedia, ¿desde dónde viene señalada? ¿Quién le ayuda? Andrea, Carla. LIC sería cuando se emite el auto de procesamiento. Más que decir que en el auto de procesamiento es que es en el desarrollo de la primera declaración, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que lo primero que se resuelve cuando se le está escuchando a una persona en su primera declaración es que puede emitirse el auto de procesamiento si el juez considera necesario de acuerdo a lo que tiene, ¿no? Pero una vez desarrollada la primera declaración, prácticamente cuando ya el juez está finalizando el desarrollo de esa primera declaración, deja establecido cuando el fiscal debe presentar el acto conclusivo y el día y la hora en que se va a discutir, ¿verdad? En la etapa intermedia, donde se discuten los actos conclusivos formulados por el fiscal, no importa si son normales o son anormales, esa audiencia de la etapa intermedia viene señalada desde que se desarrolló la primera declaración de esa persona, ¿no? Que no se les olvide porque todas y cada una de las etapas del proceso penal, una es consecuencia de la otra, ¿no? La etapa preparatoria formal del proceso penal, decíamos en su momento, no puede iniciarse o no puede considerarse iniciada formalmente si no existe el auto de procesamiento, ¿no? Es ese auto de procesamiento el que da inicio de forma legal a esa etapa preparatoria, ¿no? Es en esa
Audiencia de primera declaración, donde se fija un plazo. Al finalizar ese plazo viene la presentación o formulación de cada uno de esos actos conclusivos. Entonces, que no se nos olvide eso, porque como repito, ¿no? Una etapa es consecuencia de la otra y no puede desarrollarse una etapa intermedia si no hubo una audiencia de primera declaración, no hubo fecha para que el fiscal formulara el acto conclusivo y tampoco si no existe día y hora para discutirse ese acto conclusivo, ¿no? Entonces volvemos a esto, ¿no? Dice la segunda diferencia, dice, con respecto a las formas normales, firme los autos o sentencias producen los efectos de cosa juzgada, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Que firmes los autos o sentencias porque no se interpuso recurso alguno o se agotaron los recursos y una vez firme esos autos o sentencias, esos autos o las sentencias tienen los efectos o producen los efectos de una cosa juzgada, ¿verdad? Toda medida de coerción que la persona haya tenido, pues tiende a desaparecer dependiendo el tipo de sentencia que haya sido, ¿verdad? Pero por esas razones es que se consideran como actos normales, ¿verdad? Distinto es a los actos anormales, porque en estos actos anormales, como decíamos, como lo mencionaba Roxana y Giovanni, en criterio de oportunidad, en suspensión de persecución penal, conversión, desestimación y archivo, ahí no existen sentencias, ¿no? Puede existir o pueden existir autos cuando se conozca o se autoricen criterio de oportunidad y suspensión de persecución penal, pero no le ponen fin en forma definitiva o inmediata al proceso penal, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta para ustedes, ¿verdad? Para ver si analizan cada una de las figuras estas como actos anormales o formas de desjudicializar el proceso penal en relación a una persona, ¿verdad? Entonces, miremos o díganme ustedes, ¿por qué un auto de un criterio de oportunidad o por qué un auto de suspensión de persecución penal no le pone fin de forma inmediata a un proceso penal? Edward. Porque podrían, el Ministerio Público tal vez podría recabar más medios de prueba que quiten ese criterio por esa suspensión. Y en el criterio creo que podría ser porque la persona sea reincidente o cometa otro delito. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué dicen los demás? Sí, disculpa, ¿puedo hacer otra vez la pregunta? Ajá. Se la repito. ¿Por qué un auto que autoriza un criterio de oportunidad o por qué un auto que autoriza una suspensión de persecución penal no le pone fin de forma inmediata al proceso penal?
En el semestre vieron ustedes qué es un criterio, qué es una suspensión de persecución penal, Dile, ¿verdad que sí, verdad? ¿Lo aprendieron? ¿Lo analizaron o los analizaron? ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Y cuáles son sus efectos? Por ejemplo, en el criterio de oportunidad es porque se le puede poner a la persona que resarcir el daño que ocasionó y también que queda como condicionada, ¿verdad? Al comportamiento que ella tenga, que esta persona tenga, para que ya eso ya dé como de finalizado el proceso, pero si la persona no resarce el daño y tampoco, y su conducta tampoco es buena, creo que eso puede activar otra vez el proceso y por eso es que no le da fin como tal. Ahora va otra pregunta. ¿Durante cuánto tiempo queda condicionada una persona cuando se le autoriza un criterio de oportunidad? Creo que es entre 2 y 5 años, Lick. No, no. es un máximo de 1 año, un plazo máximo de 1 año. Es un año. ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, según el artículo 25 bis. Ajá. Ahí vamos con una de las respuestas a la pregunta que yo les hice, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Son anormales porque terminan con un auto que no le ponen fin de manera inmediata al proceso penal. Y cuando ustedes se van a analizar qué es un criterio de oportunidad, del artículo 25 al artículo 25 cuater del Código Procesal Penal, donde establece el criterio de oportunidad, los requisitos y los efectos que tiene, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que una vez autorizada la aplicación de un criterio de oportunidad, se manda a archivar el proceso por el plazo de 1 año. Si transcurrido ese año, la persona observó buena conducta, cumplió las condiciones que se le impusieron y no hubo ningún reclamo en cuanto a esa aplicación durante ese plazo, a partir de allí se tiene por extinguida la responsabilidad penal en relación a esa persona, ¿verdad? Por eso es que se dice que no le pone fin de manera inmediata al proceso penal, porque en relación al criterio de oportunidad, tiene que transcurrir 1 año para que usted pueda solicitarle al juez que se tenga por extinguida y se mande a archivar el proceso en relación a su persona, ¿no? Eso con relación al criterio de oportunidad, ¿no? Vámonos con la suspensión de la persecución penal. ¿Qué pasa con esa salida anormal o esa forma de desjudicializar el proceso penal, ¿no? ¿Qué dicen? Roxana, ahí sí estaba despierta. Sí, licenciado. Pues yo considero que pueden haber motivos, ¿verdad? Que la persecución penal puede extinguirse Ajá, ¿por qué? por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por la muerte del agraviado, ¿Qué más? por vencimiento del plazo de prueba. Tal vez porque son también delitos que no impactan mucho en la sociedad. Ajá, pero también hay algo más que eso, ¿no? Si ustedes analizan del artículo 27 al 31 del Código Procesal Penal,
Ahí son hechos que, como bien menciona Emerson, son delitos no de impacto social, no de trascendencia social, ¿no? Por eso es que se autoriza suspender condicionalmente la persecución penal. Oigan, bien, ¿no? Suspender condicionalmente la persecución penal. Solamente se suspende, ¿no? Y la condición la establece el juez cuando le otorgan el beneficio y le dicen, ¿no? Bueno, porque usted cometió este hecho, ya lo reparó o tiene compromiso de repararlo, se autoriza el beneficio de la suspensión de la persecución penal, se autoriza la abstención por parte de Fiscalía para no continuarse la investigación y se le establece a usted un periodo de prueba de 2 años, porque el periodo de prueba que tiene este beneficio no puede ser menor de 2 años ni mayor a 5, ¿no? Durante este tiempo, como condición, el juez le fijará cumplir las reglas o condiciones a que se comprometió con el agraviado, ¿no? Y una vez vencido ese periodo de prueba, si la persona cumplió con las condiciones, ¿qué es lo que pasa? El juez de ejecución tiene por cumplidas las condiciones, tiene por vencido el plazo de prueba que se le otorgó por ese beneficio y ordena la remisión del proceso al juez que lo otorgó, al juzgado o tribunal de origen, dice uno, ¿verdad? Para que en ese juzgado de origen sea donde se discuta si ya es procedente la extinción de la responsabilidad penal, ¿verdad? Allí uno, en aplicación de ese beneficio, utiliza como fundamentos 27 al 31, Código Procesal Penal, o existe también para el control de ese beneficio un acuerdo que es el número 4-2013, emitido por Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero se dan cuenta que en ninguno de los dos beneficios, criterio de oportunidad, tiene la terminación de un auto que le pone fin en forma inmediata al proceso penal, ¿verdad? Porque los dos están sujetos a tiempos para poderse extinguir la persecución penal, ¿no? Y en cuanto a las otras salidas anormales, allí miramos nosotros que en una conversión no interviene el juez, ¿no? De acuerdo al artículo 26, solamente es intervención del procesado con el fiscal, del agraviado con el fiscal, más que todo, porque es el agraviado el que al autorizarle una conversión, el fiscal queda separado de la carpeta ministerial porque todo va a estar a cargo del agraviado, ¿no? Y el agraviado es el que se encarga de continuar el proceso entre él y la persona sindicada, ¿no? Y ya investigación por parte de fiscalía ya no, ¿no? Entonces ahí no existe una decisión judicial, ¿no? Con la desestimación puede pasar que se autorice la desestimación de un proceso penal por la vía judicial, pero ese auto no termina el proceso, ¿no? Porque después de haberse autorizado, aunque esté firme, si aparecen nuevos medios de investigación, puede reaperturarse la investigación, ¿no? Por esos nuevos medios de investigación que puedan aparecer, ¿verdad? Y el archivo, que más que todo se da en sede ministerial por las condiciones que requiere el artículo 327, ¿verdad? Entonces, no sé si comprenden ustedes las diferencias que hay del por qué se dice forma normal y forma anormal de finalizar la etapa preparatoria, ¿no? ¿Comprenden? Sí, Rick.
Roxana. Perdón, Dígame, Giovanni. ahí tengo la parte de la conversión. Lo que entiendo ahí es, en el caso de la conversión, como que es una acción pública, pero que se convierte en privada, ¿verdad? Pero me da duda de si en cuanto pasa a ser de un caso penal a un caso civil, me imagino, ¿no? No, no se refiere a que de un caso penal pase a ser caso civil, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, Giovanni, que una vez autorizada la conversión de una investigación penal, lo que pasa es que el fiscal se desliga de la investigación porque a consecuencia de esa solicitud de conversión que se da por la parte agraviada, él se compromete a continuar el proceso penal porque él lo puede hacer, se considera con la capacidad, en este caso económica, porque debe ser asistido por un abogado para continuar ese proceso penal y el tipo de delito lo permite, ¿no? Puede ser un delito de acción pública a instancia particular, donde por la poca gravedad de ese hecho, él puede continuar ese proceso penal únicamente en relación al procesado en ese caso, ¿no? Y ahí es donde volvemos a aplicar el artículo 474 en adelante, cuando se refiere a un juicio por delito de acción privada, ¿no? Ahí venimos y son ellos los que deben utilizar ese procedimiento que señala del artículo 474 en adelante, ¿no? Cuando se refiere a ese tipo de procedimientos especiales, ¿no? Gracias. No tenga pena. ¿Lo comprendemos? Carla. Carla, ¿Qué manda, Lick? ¿comprende, entiende las diferencias que hay en relación a una forma normal a la normal? Sí, ¿Sí? sí, Lick, gracias. Ah, bueno. Cualquier duda me lo pregunta, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. ¿Cómo decimos? Las formas normales y anormales de finalizar la etapa preparatorias son las que mencionamos, pero al mismo tiempo, con esas formas normales o anormales, también se inicia la etapa intermedia, ¿no? ¿Qué es la etapa intermedia del proceso penal? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la definimos? Bueno, Andrea, ¿cómo definimos la etapa intermedia? Yo considero que la etapa intermedia es cuando el juez ya verifica o evalúa si la investigación que hizo el Ministerio Público tiene los suficientes fundamentos y las pruebas para llevar a cabo el juicio. ¿Cuál es su fundamento? Hay fundamentos como para decir, mire, la etapa intermedia es esta. Ahí está. Creo que, si no estoy mal, este es el 332, pero déjenme confirmar. ¿Qué más? Giovanni.
Del Sí, Lick, 332 al 345. Ajá. ¿Cómo entiende usted la etapa intermedia, Carla? ¿Qué es para usted la etapa intermedia? Es como que es el proceso que para evaluar que el fiscal, donde el fiscal evalúa como los medios de prueba y empieza a depurar. Ajá, ¿para qué? Empieza a depurar para qué, ¿no? mm, para ver si existen fundamentos suficientes para llevar al acusado a un juicio. Ujú. Si nosotros, si nosotros nos ubicáramos en lo que menciona el artículo 324, ¿qué nos menciona el artículo 324? El control judicial, Lick. Ah, no, es del BIS. Es la petición de la apertura. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué indica eso? Porque es cuando el ministerio estima la investigación proporcionada y fundamenta todas las indagaciones para que en este caso se proceda con el proceso y el juez pueda determinar si es acusado o no el sindicado. ¿Qué más? Pongámosle atención a lo que dice el artículo 324. Dice, petición de apertura, ¿no? Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura a juicio se formulará acusación. Esto lo complementamos con el artículo 332, primera parte, y dice, ¿verdad? Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura a juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. De estas dos partes o de estos dos artículos, nosotros podemos decir, ¿no? Como nosotros ya sabemos que la etapa intermedia es la segunda etapa del proceso penal, podemos decir, ¿no? Es la segunda etapa del proceso penal en la cual el fiscal a cargo de la investigación ministerial formula el acto conclusivo como consecuencia de haberse agotado la etapa preparatoria, ¿no? No podemos decir que la etapa intermedia es aquella donde el fiscal formula acusación, porque no solamente acusación puede formular, ¿no? Nosotros ya vimos que de acuerdo a las formas normales y anormales, puede formular varias peticiones, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? La etapa intermedia es aquella en la cual el fiscal, después de analizar los medios de investigación que recabó durante la etapa preparatoria, formula el acto conclusivo correspondiente o formula el acto conclusivo de acuerdo a los medios de investigación, ¿no? Entonces va a ser indiferente en la forma en que ustedes lo definan, pero siempre tomando en cuenta
que esa etapa intermedia es donde, como segunda etapa del proceso penal, es en donde se discute el acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? O también es la etapa del proceso penal en la cual se analizan los fundamentos y medios de investigación que tiene el fiscal como consecuencia del acto conclusivo, ¿no? Eso tratando de buscar cuál es o puede ser la definición y entonces nosotros ya podemos ver, ¿no? Y decir, ¿no? Si ya sabemos qué debemos de entender en cuanto a la etapa intermedia, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? El objeto de la etapa intermedia, si nosotros lo encontramos en el artículo 332, ¿verdad? En la parte final, ¿verdad? ¿Y qué menciona esa parte final de esa etapa intermedia? Que tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Ajá. ¿Y qué más? Porque sí tiene otra partecita, ¿verdad? Y por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Ajá, entonces ahí cuando nosotros, ¿se recuerdan? Yo creo que ya les mencioné a ustedes que lo anoten por ahí en alguna parte de ese artículo, ¿verdad? Marcado como objeto de la etapa intermedia. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? Que el juez analice los fundamentos del acto conclusivo formulado por el fiscal o la probabilidad de que esta persona tenga participación en el hecho que se le está atribuyendo, ¿no? Ese es entonces el objeto de la etapa intermedia, ¿no? Por eso es que yo les decía, ¿no? No debemos de centrarnos únicamente en decir que la etapa intermedia tiene por objeto discutir la acusación formulada por el fiscal, porque no es solamente eso como acto conclusivo, ¿no? Ahora vamos. Se dice, ¿verdad? Se dice, de acuerdo a teoría, se dice, ¿verdad?, que el acto conclusivo formulado por el fiscal tiene tipos de controles que se realizan en relación a ese acto conclusivo, ¿no? Una es el control formal. Una es el control formal y la otra es el control sustancial. El control formal en relación al acto conclusivo formulado por el fiscal se refiere al cumplimiento, ¿no?, al cumplimiento por parte del fiscal de los requisitos que debe de reunir para cuando formule el acto conclusivo, ¿no? A eso se refiere el control formal, ¿no? El cumplimiento de los requisitos del acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? Cuando nos referimos al control sustancial, recordemos que en la audiencia de etapa intermedia, donde si ya se ha señalado, en esa audiencia de etapa intermedia está presente el juez como contralor de garantías, el fiscal como encargado de la persecución penal, si hay creyente, también el creyente, y el acusado con su defensor, ¿no? El control sustancial se refiere al pronunciamiento que hacen los sujetos procesales de ese acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no?, para señalar los vicios
u omisiones que se tengan de ese acto conclusivo. Bueno, sí. Eso es a lo que se refiere tanto control formal como control sustancial. Bueno, sí. Ahora vamos con que la etapa intermedia tiene sus características. Esto es algo también que pueden ustedes anotar en esa parte donde se tiene el procedimiento intermedio, el artículo 332, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la etapa intermedia? Y tenemos 5 características, ¿verdad? 5 características tenemos de esa etapa intermedia, ¿no? La primera característica es que se inicia con el acto conclusivo presentado por el fiscal, ¿no? Por eso es que decíamos, ¿no? La etapa intermedia se inicia con el acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? También la etapa preparatoria se finaliza con el acto conclusivo. Entonces, finaliza la etapa preparatoria, pero al mismo tiempo inicia la etapa intermedia, ¿no? Segunda característica, ¿no? La segunda característica es que una vez presentado el acto conclusivo, se ponen los autos a disposición de las partes. Y de acá viene una pregunta con relación a eso, ¿no? ¿Por qué una vez presentado el acto conclusivo, se ponen los autos a disposición de las partes? ¿Por qué, verdad? ¿Cuál es la razón de ser, verdad? Una vez presentado el acto conclusivo, se ponen los autos a disposición de las partes. ¿Por qué, verdad? Lick podría ser para garantizar el derecho de defensa, Ajá, ¿por qué? para que la otra parte pues lo tenga a la vista, pueda analizarlo y decidir si deseen contradecir lo que el fiscal, lo que se haya determinado, ¿verdad? Y pues así pues ellos hacen valer su derecho de defensa. Ajá. Emerson. Emerson. Perdón, Nick, es que tengo aquí problemas con mi asistencia, no le puse atención a la pregunta. Ah, bueno. ¿Por qué una vez presentado el acto conclusivo por el fiscal, se ponen los autos a disposición de las partes o a disposición de los sujetos procesales? Para cumplir con hacer público el proceso penal, licenciado. Ajá. ¿Quién más? Para poder apelar cualquier decisión del juez, ¿verdad? Y poder defenderse o poder también solicitar algunas medidas, ¿verdad? Ajá. Manuel. Para garantizar el derecho de defensa. Sí. Fíjense que cuando mirábamos
cómo se desarrolla una primera declaración. Se explicaba cada una de sus partes de esa primera declaración, decíamos, ¿no? Recuerden que cuando el juez fijó la fecha para presentación de acto conclusivo, de una vez se les dijo, ¿no? Miren, el fiscal deberá presentar el acto conclusivo en tal fecha y en tal día y en tal hora se va a discutir ese acto conclusivo, ¿no? Una vez presentado el acto conclusivo por parte del fiscal, se ponen también a disposición de las partes porque los sujetos procesales deben de enterarse en qué consiste el acto conclusivo que el fiscal formuló, por qué formuló ese acto conclusivo y cuáles son los medios de investigación y fundamentos que tiene para haber formulado ese acto conclusivo, ¿no? Si los sujetos procesales no se enteran de esas circunstancias, cuando lleguen a la audiencia de etapa intermedia que viene ya señalada desde la primera declaración, cuando el juez se les dé la intervención, ¿cómo se van a pronunciar, verdad? No saben qué acto conclusivo formuló el fiscal, mucho menos saben por qué hechos, por qué medios de investigación y cuáles fueron los fundamentos, ¿no? Entonces se dice que se ponen los autos a disposición de las partes para el conocimiento de ellos y su pronunciamiento que tengan en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Porque vamos a ver la otra semana, si nos da tiempo, que en esa audiencia de etapa intermedia hay actitudes que los sujetos procesales toman, ¿no? Dependiendo la actitud de cada uno de los sujetos procesales, él va a pronunciarse con relación al acto conclusivo que haya formulado, ¿no? Entonces es para prepararse, si quieren ustedes llamarle de esa forma, preparar la defensa o las argumentaciones en relación al acto conclusivo que el fiscal formuló, ¿no? Y por eso se dice, ¿verdad?, que una vez puestos los autos a disposición de las partes, esos mismos sujetos procesales también tendrán el control del requerimiento por parte de los sujetos procesales, ¿no? Y se discute en la audiencia señalada. Esa audiencia señalada es la que viene establecida o indicada desde su primera declaración, ¿no? Y la última de las características que es importante que le pongan atención a esta última característica, ¿no? Dice, como ustedes lo tienen ahí en la pantalla, pónganle atención, ¿no? Dice, termina con un auto razonado, ¿no? Puede ser auto de apertura a juicio, sobreseimiento, clausura provisional o sentencia, dependiendo del acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? Aquí viene la primera interrogante. ¿Por qué la etapa intermedia del proceso penal termina con la emisión de un auto de apertura a juicio? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Como que los siento dormidos a todos, ¿verdad?
Es que no sabemos la respuesta, Lick. Como que se quedan, como dicen los patojos, en gallo, ¿verdad? Sí, que, Como Roxana, destraban los engranajes de la cabeza, Lick. sí, ¿verdad? sí, que termina con un auto razonado porque es la decisión que toma el juez, ¿verdad? De acuerdo al acto conclusivo que presentó el Ministerio Público, el juez toma una decisión y apertura, da sobreseimiento, una clausura o una sentencia, dependiendo, digamos, lo que haya presentado el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, por eso es que termina con un auto siempre, ¿verdad? Ajá, pero decimos nosotros, ¿verdad? La etapa intermedia dentro de una de sus características tiene que termina con un auto razonado, ¿no? Este auto razonado puede ser de apertura a juicio cuando el fiscal ha formulado acusación y esa acusación ha sido admitida en la forma en que el fiscal la formuló o con las correcciones o cambios que haya tenido en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Puede terminar con auto razonado de sobreseimiento porque el juez en la audiencia de etapa intermedia se convenció de que la investigación que se tiene en contra de una persona es insuficiente y ya no existen medios de investigación que utilizar, ¿no? Razón por la cual él puede admitir una solicitud de sobreseimiento o inclusive también tener presente acá que un sobreseimiento también puede darse aunque el fiscal haya acusado, ¿no? Porque si en la audiencia de etapa intermedia no lo convencieron al juez de los argumentos del fiscal, entonces, aunque el fiscal haya acusado, en la etapa intermedia puede cambiar que se rechaza la acusación y en su lugar se decreta el sobreseimiento, ¿no? Se tendrá que trabajar por parte del fiscal con la impugnación si él no está de acuerdo, ¿no? Con la clausura provisional, ¿no? ¿Qué pasa con la clausura provisional? También termina con un auto razonado, ¿no? Con ese auto razonado se queda ya establecido qué medios de investigación hay que incorporar cuando el fiscal debe de formular el nuevo acto conclusivo y qué día y qué hora se volverá a discutir ese acto conclusivo, ¿no? Cuando nos referimos que termina también con una sentencia, porque decíamos, ¿no? En la etapa intermedia puede discutirse la acusación por el procedimiento especial abreviado, la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos, y si alguno de ellos se discute en la audiencia de etapa intermedia, ello puede originar la emisión de una sentencia, ¿no? Independiente que sea condenatoria o absolutoria, ¿no? Pero esa es la razón para decir que la etapa intermedia termina con un auto razonado, apertura a juicio, sobreseimiento, clausura provisional o sentencia, ¿no? Eso para que vayan tomando nota, ¿verdad? Porque puede ser motivo de pregunta a la hora de un examen, ¿no? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Y cuando usted dijo cuando se ponen los autos a disposición de las partes, usted indicó que se pueden manifestar los actos procesales, perdón, sí, se pueden manifestar los sujetos procesales. Puede variar en algún momento lo que el fiscal haya determinado.
Claro, claro, yo me imagino que se refiere también al parte de la última característica, porque por eso les decía yo, ¿no? Puede ser que el fiscal haya formulado como acto conclusivo la acusación, ¿no? Pero en la audiencia de etapa intermedia, cada uno de los sujetos procesales se va a pronunciar, ¿no? Si está de acuerdo el creyente, ¿por qué está de acuerdo? Si el defensor no está de acuerdo con ese acto conclusivo, ¿por qué no está de acuerdo, ¿no? Y posiblemente esas argumentaciones de estos dos sujetos procesales influyan en la decisión del juez y cuando el juez resuelva, termine rechazando la acusación y en su lugar se pueda emitir auto de sobreseimiento o clausura provisional, dependiendo de las circunstancias u oposiciones que haya y también del análisis que haga el juez con relación a ese acto conclusivo, ¿no? Por eso es que puede darse, ¿no? ¿Estamos ahí Gracias. con eso? Sí, gracias. ¿Sí? Vamos ahora con la acusación, ¿no? Cuando se formula el acto conclusivo de acusación, ¿qué es, no? ¿O por qué se daba, no? Cuando el fiscal formula una acusación, ¿por qué creen ustedes que se da? ¿Por qué se formula, no? ¿Por qué se da? ¿Existen medios suficientes de investigación? Ajá. Puede ser, ¿verdad? Recuerden ustedes el artículo 324, ¿no? Ese artículo 324 les da a ustedes las razones o motivos por qué se formula ese acto conclusivo, ¿no? Y por eso decimos, bueno, que es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal encargado de la investigación o persecución penal por el convencimiento firme que los hechos descritos en el escrito de acusación pueden ser probados en un juicio oral y público. A consecuencia de probar los hechos durante un juicio oral y público, también puede determinarse la responsabilidad penal que pueda tener la persona acusada, ¿no? Es un acto conclusivo que formula el fiscal porque está convencido que los hechos que se le atribuyen a la persona procesada son constitutivos de delito y tiene los suficientes medios de investigación para probar su probable participación, ¿no? Eso como entender en cuanto al escrito de acusación, ¿no? El artículo 251 constitucional establece, ¿no?, que además de velar por la correcta aplicación de la ley, el Ministerio Público está a cargo de la acción penal, ¿no? También la misma ley orgánica del Ministerio Público en los artículos 1 y 2 establecen esa obligación del Ministerio Público y por eso se dice, ¿no?, que la acusación tiene como principio acusatorio y efecto siguiente, ¿no? Primero, que con la acusación existe una imputación formulada. ¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 332 bis, en su numeral 2, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica, ¿no? Por eso se dice, en base al principio acusatorio, con la acusación
se determina cuál es el hecho formulado. Recordemos que el hecho descrito dentro de una acusación puede ser el mismo que se le imputó a la persona en una primera declaración, o también puede ser que haya variado porque se reformó el auto de procesamiento y se le agregaron nuevos hechos, ¿no? O también se reformó el auto de procesamiento y se le omitieron o se le quitaron hechos que inicialmente habían formado parte de eso, ¿no? Segundo efecto de ese principio acusatorio, la fijación o objeto del juicio, ¿no? Cuando está formulado un escrito de acusación, ese hecho que contiene la relación clara, precisa y circunstanciada sobre ese hecho no puede variarse, ¿no? Ese hecho se va a discutir en la audiencia de etapa intermedia. Si el juez admite la acusación sin ningún cambio, ese hecho se va a discutir en la etapa del juicio y lo único que puede variarse es la calificación jurídica más no los hechos. Aquí es donde aplicamos también el principio de congruencia, ¿no? Artículo 388, Código Procesal Penal, ¿no? Y también se dice que en base al principio acusatorio tiene otro efecto. La obligación del juez contralor de no intervenir en la etapa del juicio. ¿Por qué el juez que conoció en la etapa preparatoria y conoció en la etapa intermedia no puede conocer en la etapa del juicio? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo para decir que el juez contralor y el juez que conoció en la etapa intermedia no pueden conocer en la etapa del juicio? Puede ser para que sean imparciales. Sí, parte de eso, pero hay más motivos para decir por qué, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Giovanni. Puede ser licenciado por la de que los jueces que van a determinar la sentencia no han emitido juicios en las primeras dos etapas, ¿verdad? Sino que ellos van a emitir juicio ya sobre todo el caso, ¿verdad? ¿Quién más? Roxana. Roxana. Carla. Licenciado, Diga, Daniel. podría ser porque ya podría estar influenciado por los medios de prueba que fueron presentados para que él dictara la apertura a juicio. Ajá. ¿Por qué más? Para ser imparcial. Para ser imparcial. Sí está bien, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué para ser imparcial? ¿Por qué, verdad? Porque yo pienso de que ya tendría como un previo sobre la culpabilidad del acusado. Ajá. Andrea. También para garantizar la inmediación pública, para que, por ejemplo, él pueda convencerse si la persona es culpable o inocente, que pueda tener una mente en blanco él para no ya ir o sea, que a través de las pruebas y todo lo que se presentó, él ya lleve como una idea, puede ser hasta negativa, del sindicado, ¿verdad? ¿Alguien más? Muchas gracias. Dígame, Carlita. Disculpe, esta es de otra. Es que no escuché bien cuál artículo dijo sobre la fijación del objeto del juicio.
Ajá, el artículo 332, numeral 2, establece parte de eso, ¿no? También Ah, ok. el artículo 388, ¿no? El principio de congruencia, ¿no? Gracias, Lick. Oigan, pues, dice la obligación del juez contralor de no intervenir en la etapa del juicio. ¿Por qué el juez contralor y el juez que interviene en la etapa intermedia no puede intervenir en la etapa del juicio? Recordemos que el juez contralor, cuando emitió el auto de procesamiento, analizó los hechos que se le imputaron a la persona, analizó los medios de investigación que se le presentaron a ese momento y en base a ello emitió el auto de procesamiento. Consideró que la persona sí tiene o tenía la probabilidad de participación en los hechos, ¿no? Aunque no sea el momento para valorar la prueba, sino únicamente analizarla y determinar la posible participación de esos hechos, él ya tiene conocimiento de esos hechos, tiene conocimiento de los medios de investigación, ¿no? Cuando nos vamos a la etapa intermedia, en esa etapa intermedia decíamos cuáles son o cuál es el objeto de la etapa intermedia, que el juez analice los fundamentos del acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? Al haber analizado nuevamente los hechos y los medios de investigación, él ya tiene la idea de que esta persona probablemente sí intervino en esos hechos. Por esas intervenciones y por esos análisis y respuesta que tiene a esos actos que ya se han conocido, es que él, a la hora de conocerse en la etapa del juicio, él dice, ya no va a ser imparcial porque ya conoce el proceso, ¿no? Ya conoce cuáles son los hechos, ya conoce cuáles son los medios posibles de investigación. Entonces, ya no es un juez que pueda considerarse imparcial, ¿no? Por esas intervenciones que judicialmente ya ha tenido, es que él ya no puede intervenir en la etapa del juicio, ¿no? Entonces, de ahí es donde sacamos las razones o motivos para decir que ya no puede intervenir en la etapa del juicio. ¿Estamos? Entonces, miremos. Licky, ¿hay algún artículo que lo fundamente? Sí, claro, y no por eso mencionamos el artículo, primero, en la etapa intermedia, el artículo 332, bueno, donde decíamos cuál es el objeto de la etapa de juicio, ¿no? O la etapa intermedia, ¿no? Cuando miramos el auto de procesamiento, decíamos, bueno, el artículo 320 menciona, 321 también menciona los requisitos para la emisión de un auto de procesamiento, ¿no? Cuando nos vamos a una norma constitucional, también menciona el artículo 13 constitucional, cuáles son los requisitos para la emisión de medidas de coerción, ¿no? Entonces, de ahí sacamos nosotros los fundamentos y razones para decir por qué él no va a conocer o no puede conocer en la etapa de juicio, ¿no? Si alguien que conoció en la etapa intermedia o la etapa preparatoria aparece conociendo en la etapa del juicio, los sujetos procesales bien tienen la facultad para recusar al juez por esa causal porque ya conoció en la instancia anterior, o el mismo juez, cuando se dé cuenta de ese proceso, va a tener la misma circunstancia, ¿no? Él puede excusarse de continuar conociendo por esa misma situación, ¿no? Y acá tenemos los requisitos que debe de contener el escrito de acusación, ¿no? Creo que estos requisitos no son ajenos a ustedes, porque ya los han visto cuando han tenido un expediente fenecido y miran el escrito de acusación, ¿no?
El escrito de acusación, además del encabezado, debe de contener, primero, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado. El nombre del defensor y la indicación del lugar para poderles notificar, como primer requisito. Fundamental el segundo requisito. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Acá debe de ir descrito cada uno de los hechos que se le imputa a una persona y la calificación que cada uno de ellos tenga. Como tercer requisito, los fundamentos resumidos de la imputación. ¿Por qué se le está acusando? Se le acusa de que él intervino en tal fecha, en tal lugar, realizando esos hechos. Con exposición de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Ahí debe de describirse, además de los fundamentos, para qué nos sirve cada uno de los medios de investigación que hay en relación a esa persona. El numeral número 4 dice la calificación jurídica del hecho, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. La forma de participación, si es autor o es cómplices, el grado de ejecución, si es en grado de tentativa o consumado, y las circunstancias que hayan, ya sean agravantes o atenuantes en relación a esa persona. Y por último, la indicación del tribunal que va a conocer, aunque este último requisito surge a consecuencia de la audiencia de ofrecimiento de prueba, ¿no? Porque una vez admitido el acto conclusivo de acusación, se emite el auto de apertura a juicio. Dentro de los 3 días siguientes se convoca a los sujetos para hacer su ofrecimiento de prueba. Una vez calificados los medios de prueba, en esa audiencia, el juez señalará qué tribunal va a conocer y posiblemente de una vez le señale el día y la hora en que se va a iniciar, ¿no? Esos son los requisitos que debe de contener el escrito de acusación como acto conclusivo, ¿no? Fíjense que con relación a los actos conclusivos y la audiencia de etapa intermedia, es importante que ustedes lean, pero que en realidad lean, ¿verdad? Del artículo 324 al 345, ¿verdad? Porque de allí ustedes pueden darse cuenta cuáles son las actitudes de cada uno de los sujetos procesales y cómo el juez va a resolver en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Si ustedes no leen lo que se relaciona a cada uno de estos actos conclusivos, posiblemente se van a quedar con dudas porque no preguntan o no tengan dudas por lo mismo, ¿no? Entonces, quiero sí encargarles eso, ¿no? Aunque para el otro fin de semana tenemos presentación de grupo 1 y 2 con relación a cada uno de los temas que tiene ya asignado. Yo espero que sí nos dé tiempo para poder continuar con esta parte que son las actitudes de los sujetos procesales en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? ¿Alguna duda con relación a esto?
Dígame, José. Vic, buenos días. Disculpe, fíjese que Días. justo, tenemos duda con el grupo, bueno, no duda, sino que quisiéramos consultarle, porque fíjese que nosotros quisiéramos hacer la audiencia de forma presencial, o sea, grabando nosotros en algún lugar específico, pero no sé si se podría o tendríamos que hacerlo así de forma virtual, ¿verdad? Yo preferiría que no la hagan de esa forma, porque si no, únicamente presentarían el audio, la grabación que tengan, y lo que queremos es que de forma, aunque cueste un poquito, ¿no? Aunque cueste un poquito, pero que sí la hagamos presencial el día que les toque a cada uno, ¿no? Ok, de acuerdo, gracias, licenciado. Ajá. Entonces, grupo número 1 y número 2, ahí se recuerdan que el otro fin de semana iniciamos con ustedes, ¿no? Y si tienen alguna duda, igual la van haciendo llegar. Pero sí les encargo que lean estos artículos que les mencionaba, porque si ustedes miran, el artículo 336 les dice a ustedes, ¿no? Actitud del acusado, ¿no? Y dice, en la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, y menciona 3 actitudes del acusado, ¿no? El artículo 337 dice actitud del creyente, ¿no? Y también refiere casi lo mismo en relación al defensor, ¿no? Y dice, en la audiencia el creyente o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá, ¿no? Tiene 3 actitudes que puede tomar, ¿no? Y el artículo 338 se refiere a las actitudes de las partes civiles, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo y por qué razón interviene cada uno de los sujetos procesales en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Esto para que lo vayan tomando en cuenta y lo vayan analizando, ¿no? ¿Algo más en relación a lo que hemos visto o dudas con relación a algo? No hay ninguna. Solo con el control sustancial me quedó duda, digamos, no me quedó formal, digamos, perdón, no me quedó claro, digamos, el formal es la parte de los requisitos, pero el sustancial, como que Ajá. también la parte esencial, digamos, del acto conclusivo, ¿no? Sí, pero por eso decíamos, el control sustancial se refiere al pronunciamiento que hacen los sujetos procesales con relación al acto conclusivo que ha formulado el fiscal, ¿no? Ese pronunciamiento también va en relación a ello, ¿verdad? Si tienen objeciones con relación al acto conclusivo, porque no cumpla los requisitos o porque no estén de acuerdo con el acto conclusivo que se ha formulado, a eso se refiere el control sustancial, ¿no? Gracias. No se preocupe. Roxana. No, que ahí estamos, gracias. No, a ver, Dios, cómo no. Había ido, ¿no? Carla, ¿Perdón? Pensé que ya se había ido, ¿no? Ya me voy. Ya se va, ¿no? Todo claro, Lick, gracias. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, si no hay dudas, los dejamos acá y nos vemos el otro fin de semana, ¿no? Que descansen y tengan buen fin de semana, ¿no?